Bien, hermanos queridos, doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Y la semana pasada lo pudimos hacer en forma a distancia, lo pudo hacer nuestro hermano Marcelo, de alguna forma, y es una bendición tener esta alternativa cuando pasan estas catástrofes que estamos tan acostumbrados en nuestro país, tan seguidas. Y hoy día en el mundo, momento. En este mundo tan súper, hiper poblado, hay tanta gente, y usted no sé si se ha puesto a pensar de repente de qué especial puedo tener yo, si hay tanta gente que puede hacer lo mismo y lo hace mejor. Y ¿qué brillo puedo tener yo? No tengo ningún talento, nada especial. Pero sí somos especiales. Somos únicos. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. No hay ninguno como usted. Para bien o para mal. Pero usted es único y somos únicos. Y el Señor nos hizo así, especiales para Él. Y en la historia podemos ver muchos hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Una sola persona marcó la diferencia. Podemos ver grandes artistas, ¿cierto? Como Miguel Ángel, Da Vinci, músicos como Mozart, Beethoven, hombres que cambiaron la historia, cambiaron la forma de hacer las cosas. Me imagino que hubo un hombre por ahí que inventó la rueda también. Cambió la historia completamente. Y en el ambiente cristiano también hubo hombres que se levantaron y alzaron su voz y cambiaron la historia. Pero no fue algo masivo, sino fueron personas que hicieron la diferencia. ¿Cierto? Ahí tenemos varios hombres, como obviamente tenemos a Martín Lutero, Calvino, Agustín, Reina Valera, Wesley, Spurgeon, Moody y tantos otros que se levantaron e hicieron diferencia. En la palabra de Dios también es así. Es difícil encontrar en la palabra de Dios grandes acciones por grandes números de personas, sino más bien son personas que al servicio de Dios hicieron cosas importantes y que cambiaron la historia y transformaron la historia. Sin grandes acciones masivas, ellos marcaron la diferencia. Hombres y mujeres, desde Génesis a Apocalipsis. Podemos encontrar personas así que al servicio del Señor entregaron sus vidas y hicieron la diferencia. Y el Señor, podemos ver en la palabra que Él buscó personas así. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y en Isaías 59:15-16 dice: y la verdad fue detenida, y él se apartó del mal, fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. El Señor buscaba y no encontraba a quien marcara la diferencia, quien hiciera la diferencia. Jeremías 5:1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y el Señor buscaba gente para hacerlo y no lo encontraba. Un solo hombre puede hacer la diferencia. Una mujer utilizada por el Señor puede hacer la diferencia. Y de acuerdo al contexto de lo que habíamos estado estudiando de Esther, ¿cierto? Habíamos estudiado el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, donde ya había aparecido este hombre, Amán, que era enemigo de los judíos, odiaba a los judíos, este descendiente del rey Agageo, que era descendiente de Agag, enemigo. Este rey Agag había sido muerto por el profeta Samuel, lo había cortado. Uno lee el texto y lo cortó, lo destrozó, lo hizo trocitos, lo destrozó. Entonces ese odio venía desde ahí, enemigo de Israel.
y se levanta contra él y levanta este edicto, para que más o menos se ponga en el contexto, levanta este edicto, o sea, este decreto del rey, para ir y exterminar a los israelitas, no solamente los que estaban ahí en la capital de Susa, sino en todo el reino. La idea era matarlos a todos, y se levanta contra él, y en el capítulo 3, versículo 15, podemos ver cómo termina la capital de Susa. ¿Cómo estaban? Conmovidos. Los judíos estaban conmovidos, estaban aterrados, estaban impactados. La ciudad, mientras el rey con su amigo Amán estaban bebiendo, tomando licor, disfrutando de la vida, los israelitas estaban conmovidos y sufriendo. Yo me pongo en el lugar de ellos, y obviamente no los vamos a entender porque nunca hemos sufrido algo así, pero sí podemos ver algo más reciente. Si usted ve la historia de los israelitas, de los judíos, cómo han sido perseguidos, y durante la Segunda Guerra Mundial, cómo habrá sido el ambiente de ellos allá en Europa, en Varsovia, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, cuando ellos empezaron a ver esta persecución, y algunos dudaban, otros pensaban qué va a pasar con nosotros, nos van a tomar presos, nos van a quitar nuestras cosas, nos van a sacar de la casa. Algunos alcanzaron a huir, otros no alcanzaron a escapar y quedaron atrapados ahí y vivieron miserias y torturas y sufrimientos como en ningún otro lugar. Imagínense lo que era esto. Ellos les dijeron, ustedes tienen una fecha y van a morir. Y van a ser entregados para que cualquiera abuse y les quite y les robe y los mate. Y eso es lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y aquí había llegado el momento en que Dios está manifestándose, porque si usted, y ya lo dijimos al principio de este estudio, el libro de Esther es uno de los libros donde no aparece la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿y por qué no aparece la palabra de Dios si no es palabra de Dios? Es que Dios está. Algunos dicen el héroe es Mardoqueo, otros dicen no, la heroína es Esther. No, ninguno de ellos. El héroe es Dios. Aunque no se nombre y pareciera que lo hicieron a propósito. ¿Para qué? Para que el lector se diera cuenta que es tan grande nuestro Dios, que es tan poderoso nuestro Dios, que es tan maravilloso nuestro Dios, que sin siquiera ser nombrado, Él es el héroe de la historia. Porque Él está proveyendo, Él está en su providencia, está procurando que la salvación de los judíos llegue de alguna forma. Y aquí aparece Esther, esta mujer, esta reina, esta huérfana. Esta era una mujer huérfana y judía que no tenía nada que hacer entre muchas mujeres, dicen por ahí 400.000 mujeres, más o menos podrían haber sido elegidas. Y 400 mujeres, es mucho 400.000. Y eligió a una. Y la elige a ella. ¡Qué casualidad! ¿Eh? ¡Qué curioso! Pero Dios estaba moviendo todo. Hay un plan de Dios, hay una protección que viene de Dios para su pueblo. Y aquí viene en el versículo 1, vamos a ver la intervención que hace la reina. Esther 4:1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de cilicio. No sé si usted ha visto alguna vez, en Netflix hay unas películas judías, son buenas, me gustan películas judías, pero son de la actualidad, cómo viven ellos su religión, sus costumbres, cómo hablan, cómo son la forma de relacionarse con Dios. Pero también con el dolor. Y usted ha visto en estos sectores, en el Oriente, en Medio Oriente, son muy expresivos con el dolor. Son distintos a nosotros. Uno ve en un funeral, por ejemplo, la gente que va acá, va de negro, se pone lente oscuro, y algunos sollozan, otros lloran. Los familiares más directos quizás puedan hacer algo así como un llanto desgarrador en algún momento, pero ellos no, ellos llevan el ataúd y van todos llorando y a viva voz y todos gritan, son muy expresivos con el dolor, con el sufrimiento. Y es lo que podemos ver en este cuadro.
es lo que está haciendo Mardoqueo. Mardoqueo va sufriendo. Él lleva esa carga en su interior, él lleva esa preocupación. Él está sufriendo y dice que se viste de esta forma de silicio, ¿cierto? Se pone esta ropa que está hecha para demostrar que está en una afrenta, está sufriendo, está siendo víctima de algo. Y lo demuestra y llega hasta allá. Él sabía que era necesario intervenir y hacerlo de alguna forma. Y él se compadece de lo que va a pasar, con su pueblo, con lo que está haciendo. Nosotros nos compadecemos del sufrimiento de los demás, del pueblo de Dios. ¿Somos celosos del pueblo de Dios? ¿Buscamos hacer el bien a los demás? ¿Nos compadecemos de los demás? Yo sé que en nuestra iglesia es así, pero a veces no es así. A veces la apatía, la indiferencia no nos conmueve, no nos mueve, no transforma nuestro actuar. Pero este hombre toma su opción, y su opción fue ir a meterse allá donde él sabía que no podía llegar, porque él no podía ir a meterse donde el rey, no podía ir a meterse donde la reina, pero llegó caminando hasta allá y llevando todo lo que marcaba su sufrimiento para que fuera visto, con un fin. Él no lo hizo en forma azarosa, no lo hizo porque le pareció que era bueno caminar por ahí. Él tenía un fin, él tenía una razón. ¿Por qué? Porque tenía esa carga en su corazón. Y nosotros llevamos la carga de la obra de Dios también en nuestras vidas. Hay algunos que venimos a la iglesia para recibir, para saludar, para pasarlo bien. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para su gloria. Para su gloria, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Para la gloria de Dios somos. Para Él somos hechos para su gloria. No nos llamó para venir a entretenernos. Él nos llamó para su servicio, para llevar la carga de su obra, para trabajar en su obra, para servir en su obra. Y en Esther 4:2 dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey vestido de silicio. Y era lo que le estaba diciendo, ¿ve? No podía entrar, no, llegó hasta allá. Pero Mardoqueo sabía que no se le permitiría traspasar la puerta real, el lugar donde el rey venía a reunirse con sus súbditos. Pero quizás él solo tenía la intención de captar la atención de la reina. Probablemente la reina no se había enterado de nada porque ella vivía en el harén y en el harén no tenían contacto mucho con la vida real, la vida cotidiana y lo que estaba pasando. Y él llegó hasta allá seguramente para que ella pudiera ver lo que estaba pasando. Pero no solamente el luto que llevaba Mardoqueo y que se estaba llevando en la capital de Susa, porque eso es lo que hacían, ¿cierto? Como que llevaban un luto. Estaban sufriendo. Algunos se echaban ceniza, otros se sentaban sobre la ceniza. Y se ponían ¿cómo se llama? Son como de yute, parece que yo lo leí y lo describían como yute. El yute, eso como que hacen los sacos de papa, una cosa así. Con eso se ponen la ropa. Y ellos no solamente era en la ciudad de Susa, sino que, mire, Esther 4:3, y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Si usted se da cuenta, aquí el pueblo estaba sufriendo, estaban todos sufriendo. Y yo no sé si en los otros países será igual, pero en Chile estamos bien acostumbrados a eso, al sufrimiento. Yo me acuerdo, y hay cosas que son... Y el sufrimiento, ¿sabe qué? No es tan malo. Las cosas que nos pasan sí son malas, pero el sufrimiento no es tan malo. Ningún país se ha acabado por el sufrimiento. Usted lo puede ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?
¿Cuánta gente murió? En la Primera Guerra Mundial, ¿cuánta gente murió? En las trincheras. Eran guerras de trincheras, morían con los pies infectados, se le podrían los pies de tanto estar metidos en el pie en el barro. Así morían los soldados, de tifus, de enfermedades, ni siquiera morían mucho por los combates, de hambre, murieron sufrimiento. ¿Pero qué pasó con los países? A los 20, 10, 15 años de nuevo eran potencias. En la Segunda Guerra Mundial, usted lo puede ver, Alemania quedó destruida, barrieron con Alemania. Yo no estoy defendiendo a nadie, yo solamente estoy constatando un hecho. Pero a los 15 o 20 años de nuevo se levantaron y eran potencias. ¿Sabe lo que destruye a las naciones? A veces la riqueza. Cuando los países son tan abundantes y tan ricos, los imperios caen y se derrumban. ¿Por qué? Porque se corrompen, se depravan, se destruyen, se autodestruyen. Y lo podemos ver en nuestro país cuando ha pasado estas catástrofes. Ustedes no se acuerdan. Yo por lo menos me acuerdo del terremoto del 27F. ¿Cierto? Debe haber sido como a las 2 o 3 de la mañana, no me acuerdo muy bien de la hora. Y todos nos levantamos porque ¿quién iba a poder seguir durmiendo? Y me acuerdo que salía a la calle, me metía al auto para escuchar la radio y de repente veo unos vecinos por allá, otros vecinos por acá, y yo salgo también y estuve conversando con los vecinos hasta como las 5 de la mañana y todos conversando. Y éramos como amigos de toda la vida y en la vida normal no hablaba nunca con ellos, no tenía idea de quiénes eran. Y ahí los conocí. Porque nos une, las desgracias nos unen, las desgracias nos llevan a la solidaridad, a lo mejor en forma inconsciente compartimos la misma preocupación, el mismo objetivo de seguir sobreviviendo, de seguir viviendo. ¿Cómo vamos? Porque eran las preocupaciones que teníamos. Me acuerdo que el otro día la preocupación era echarle benzina, ir al supermercado, tratar de comprar lo que hubiera, tratar de aprovisionarse. Eran todas nuestras preocupaciones, eran súper básicas, pero eran nuestras preocupaciones y es así. La supervivencia nos une. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel acá. El pueblo se juntó, se acompañó, se unieron en este sufrimiento, en este llanto, en este luto, en esta preocupación, se volvieron al Señor. Pues eso estaban haciendo ellos, pues estaban orando. Estaban de luto, se pusieron esta ropa de luto, estaban con cilicio, con ceniza, sentados sobre la ceniza. Estaban en eso, se volvieron al Señor. Y eso es lo mejor. A veces nos pasan cosas en la vida que son tremendas, sí, son sufrimientos, sí, pero nos ayudan también a darnos vuelta y mirar hacia arriba y mirar al Señor y buscar al Señor y estar en comunión con el Señor. Porque repito, muchas veces la comodidad, la buena vida, la riqueza no nos hace mirar para arriba, no nos hace buscar al Señor, no nos hace buscar al Dios grande y poderoso. Porque en la comodidad, ¿quién necesita ayuda? En la riqueza, ¿quién necesita ayuda? Pero en la adversidad es cuando nos acordamos que tenemos un Dios. Y eso nos pasa hasta los cristianos, a los que sabemos, a los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. En Esther 4:4 avanzamos un poco ahí en la lectura y dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Seguramente Esther, al enterarse, se preocupó, estaba un poco impactada, ¿cierto? Y no entendió lo que estaba sucediendo. Seguramente ella no entendía, porque no. Imagínense, si ella supiera todo lo que estaba pasando, hubiese entendido inmediatamente el mensaje de Mardoqueo, ¿o no? Hubiese dicho, debe ser por el edicto que salió, que nos van a... Ella estaría preocupada, pero se da cuenta que ella no estaba enterada, no manejaba esa información, no sabía sobre esa información y le envió ropa para que Mardoqueo se vistiera correctamente y no estuviera así sufriendo. Como una forma de ofrecerle consuelo, quizás no entendía qué había pasado, quizás se le había muerto algún pariente al que ella no supiera. Estaba tratando de consolar el sufrimiento de Mardoqueo, pero Mardoqueo rechaza todo eso, ante lo cual la reina le envía uno de sus siervos para investigar, para saber qué pasó.
Porque Mardoqueo no da punta sin hilo. Mardoqueo está mandando mensajes. Mardoqueo no podía hablar con la reina, pero le estaba enviando señales, le estaba mandando todo y estaba funcionando. Ahora la reina le manda un mensajero. Esther 4, del 5 al 8. Mire lo que pasa acá. Entonces Esther llama a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo no fue improvisado. ¿Se das cuenta? Mardoqueo tenía todo planeado. Sabía lo que tenía que hacer. No improvisó. Hermano, ¿cuántas veces nosotros improvisamos en la vida? ¿Y eso está bien? A veces nos resulta. Pero también puede estar mal porque más de alguna vez no te va a resultar. Aquí Mardoqueo no escatimó ningún esfuerzo. Él se preparó para esto. Él fue, marcó la señal, le llegó respuesta, dio otra señal de respuesta y ahora tiene la oportunidad. Y esta oportunidad Mardoqueo no la va a dejar pasar y no va a dejar las cosas al azar. Ese es el problema, que nosotros dejamos muchas cosas al azar. No, si en el camino se arregla la carga. Mentira, eso no es bíblico. El Señor nos llama a estar preparados, a planificar, a estar siempre atentos y ser inteligentes en la forma de actuar y de decidir nuestras acciones. Estar en oración, meditar. ¿Qué rey va a la guerra si no sabe cómo le va a ir? ¿Con qué recursos cuenta? Eso dice la palabra, ¿no? Yo lo estoy diciendo así súper, hiper parafraseado, pero eso, ¿no? Dice, hay que ir a la guerra, pero hay que prepararse, hay que saber cuáles son nuestras fuerzas, qué es lo que tiene la fuerza del enemigo. Hay que estar siempre cauto, siempre hacerlo con inteligencia. Y si uno ve acá a Mardoqueo, es un hombre inteligente y va y se enfrenta a este siervo de la reina y llevaba toda la información que se le podía pedir. Él averiguó y incluso llevaba hasta el decreto. Llevaba el decreto. Mire, este es el decreto, llévaselo. Todo lo que ella necesitaba, si le quedaba alguna duda, él se le iba a entregar la información y los respaldos. No había nada al azar. Él tenía todo preparado. Le envió toda la información, incluso cuánto plata le había pagado Amán al rey, el decreto y toda la trama se la entregó en la información. Hoy día es importante, muy importante que consideremos, la sabiduría de Mardoqueo, ¿cierto? Es un ejemplo. Pero también cómo actuamos nosotros con la información. Hermano, hoy día con el tema de las redes sociales, y siempre ha sido así también con el chisme y la murmuración, cuando usted escuche noticias, y no lo estoy diciendo por nada que esté pasando, solamente estoy dando el consejo, porque uno ve en las redes sociales que tal persona hizo tal cosa, que tal persona murió. A veces hay unos que lo han matado como 5 veces, todos los años lo matan, una vez al año por lo menos los matan. Hay que corroborar la información, hay que verificar la información. Cuando usted escucha una enseñanza, hay algunos que con buen ánimo y con buen deseo y con un sano deseo desde su corazón, buscan consejos bíblicos en predicaciones en YouTube. Y eso puede estar bien, pero hermano, usted examine todo. Usted corrobore todo.
Si hay buena doctrina, si hay sana doctrina, lo que le está escuchando usted en YouTube. Porque no todo es buena y sana doctrina. Hay pastores que son muy buenos, que hacen buenos temas, desarrollan buenos temas, pero también tienen doctrinas que son en contra de lo que nosotros entendemos como sana doctrina. No todo es bueno. Hay que estar atentos, hay que corroborar toda la información de las personas y mucho más aún cuando de repente se levantan calumnias, se levantan mentiras respecto de ciertas personas. Hay que estar atentos, hay que verificar. ¿Y aquí qué es lo que hace Mardoqueo? Él seguramente escuchó esto. Esta es la historia, ok, está la información. ¿Dónde está el decreto? Aquí está el decreto. Ya, aquí tengo toda la información confirmada. Me pongo de luto, me pongo la ropa y comienzo a actuar. Hago mi plan y comienzo a actuar. Y nosotros muchas veces, con lo que escuchamos, la primera, no, yo siempre supe que este hombre era así. Siempre yo algo le veía a él. Hermano, primero hay que corroborar la información. Hay que confirmar la información. Porque si no, es pecado. Usted anda murmurando. Usted anda mintiendo. Y anda juzgando a alguien basado en mentiras. Y no cuesta nada levantar una mentira. No cuesta absolutamente nada. Y usted puede destruir a una persona en las redes sociales. Y la funa a todo el mundo. Todavía me acuerdo de un video de un viejito que iba en el metro y una señora una mujer, no sé quién, lo empezó a filmar ahí, de que estaba abusando de ella. Y eran mentiras, después se corroboró que era mentira. Y ese caballero quedó destruido porque después llegó a su casa y la señora, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo da explicaciones? No cuesta nada destruir el prestigio de alguien. Por eso hay que estar atentos. El enemigo se encarga de hacer eso. Los dardos del enemigo muchas veces es atacar al que está sirviendo, al que está trabajando en la obra, al que está preocupado de la obra, al que está poniéndole el hombro a la obra, al que está luchando en la trinchera. A ese es el que el enemigo ataca. Y muchas veces usa la misma gente de la iglesia levantando falsos testimonios, Esos son los dardos del enemigo. Esos son los ataques del enemigo. Hermano, los dos extremos son malos. Hay gente que dice, no, si eso no existe, esas son cosas, las guerras espirituales no existen, el demonio, el enemigo, no, eso es de la gente fanática. Eso está absolutamente errado. La palabra dice que hay guerra espiritual. La palabra dice que hay que estar atento porque el Satanás, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted no está haciendo nada en la obra del Señor, si usted no sirve nada en la obra del Señor, quédese tranquilo. Porque el enemigo dice, este es de los que no hacen nada, así que no es mi enemigo. Pero de los que están sirviendo, los que quieren tomar el servicio al Señor, los que están poniendo el hombro, los que están poniendo el pecho a las balas, ese es el que va a atacar. Y el otro extremo también es malo, po. Eso que no, es que el enemigo, hoy día me levanté en la mañana y llegué atrasado, es que el enemigo me puso a alguien en el taco y después me echaron del trabajo, es que yo no hacía nada en el trabajo, era el flojo, más flojo de todo, pero el enemigo me quitó mi trabajo, todo el enemigo. No, ahí el enemigo es uno mismo. ¿Cierto? Todos los extremos son malos. Seguramente Mardoqueo, al ver al siervo enviado por Esther, lo consideró como la única oportunidad que tenía para salvar a su pueblo. Por eso iba tan preparado. Y entregó todo lo que era necesario para que Esther hiciera o tomara conciencia de lo que estaba viviendo en ese momento. Porque era el momento en que ella debía ponerse en la brecha. Ese era el momento. Ese era el momento. No es otro. Esther 4 del 9 al 12 dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá.
y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Chuta, aquí uno puede pensar que un poco fría la respuesta de Esther, un poco negativa también. Pero también hay que entender un poco el contexto de lo que está viviendo Esther. Esther se viene enterando de toda la situación, ¿cierto? No algo que haya estado meditando, ni orando, ni buscando el rostro del Señor, la voluntad del Señor, no. Ahí ya se está recién enterando de lo que está pasando. Pero también es importante considerar mire, hermano, ser valiente cuando no hay ningún riesgo es súper fácil. Cuando no cuesta nada es súper fácil, somos todos valientes. Y con la boca somos todos valientes, pues somos todos héroes. Sí, no cuesta nada, pues. Pero aquí Esther se estaba jugando la vida. Se iba a la presencia del rey. No es como, hermano, hay que ponerse en la época, entender la forma de vida que tenían ellos. Cuando nosotros estudiamos la palabra tenemos que ser, ¿cierto?, claros en eso, de que tenemos que ubicarnos en el tiempo, cómo ellos vivían, cuál era sus costumbres, cuál era su forma de vivir. No es como, oiga, para usted es impensado pensar de que si usted va a la oficina de su marido, él la puede matar. No, o sea, es algo que no nos funciona a nosotros en la cabeza, es impensado, eso está penado hasta por la ley. Pero aquí no, aquí era la ley, decía que si ella fuera la esposa, fuera quien fuera la reina, si no estaba invitada por el rey, si no estaba llamada por el rey, podía morir. Podía morir. Si Esther obedecía a Mardoqueo, lo arriesgaba todo, incluso su vida, aunque el rey era su esposo. Ella no podía entrar alegremente a su presencia como lo hace hoy día cualquiera de ustedes, queridas hermanas, a la presencia de sus esposos. La ley no se lo permitía. Pero ¿sabe qué? También hay que entender a Mardoqueo. Mardoqueo sabía cómo él había educado a Esther. Acuérdese que él la adoptó y sabía hasta dónde podía exigirle. Él sabía cómo estaba preparada porque él mismo la había criado. Y él sabía y conocía el carácter de ella y el tipo de mujer que era. Por eso le estaba pidiendo a ella que intercediera. Vamos a ver más adelante que Mardoqueo tenía, pero absolutamente claro, de que no dependía ni de él ni de ella, sino que dependía de Dios. Y si no eran ellos, iba a ser otra forma que Dios iba a usar para salvar a su pueblo, porque Dios había hecho una promesa y él no iba a permitir que vinieran a destruirle a su pueblo. Pero él confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía cómo lo había instruido. Y eso también nos llama un poco la atención a nosotros como padres. ¿Tú sabes qué tipo de hijo estás criando en el temor del Señor? ¿O no? ¿O no? ¿O eres de esos padres que se relajan? No, si una vez que no venga, no, si una vez que deje de ir. No, hermano, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Si usted no educa a su hijo en el temor al Señor, si usted no le enseña a su hijo en el temor del Señor, en el amor al Señor, en el servicio al Señor, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el mundo. En el mundo le van a enseñar cualquier cosa menos al Señor. En el mundo le van a enseñar cualquier cosa menos el temor a Dios. Eso lo tiene que hacer usted, hermano. ¿Cuántas horas pasamos escuchando la palabra del Señor? ¿Cuántas horas pasa su hijo escuchando la palabra del Señor? ¿Sabe usted que es más matemático a lo mejor que yo? ¿Cuántos domingos tiene el año? ¿52? ¿Cuántas horas nos demoramos en una predicación? Supongamos que fuera yo. O sea, 1 hora, ¿cierto? Son 52 horas al año escuchando palabra del Señor. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y 24 por 365? ¿Cuántos son? ¿8,000? 8,770.
¿Cuánto? 52 sobre 8.770. ¿Le parece que escuchamos harta palabra de Dios? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de educar en su casa a sus hijos en el temor de Dios? ¿Lo tiene usted o la tengo yo? ¿La tiene usted o la tiene la iglesia? ¿La tiene el papá y la mamá o la tienen los profesores de la escuela dominical? El papá y la mamá. Por eso Mardoqueo tenía la certeza de qué hija había criado, cómo lo había instruido. Pero usted y nosotros, ¿qué tipo de hijos, qué tipo de niños estamos formando en el temor de Dios? Hermano, no permita que el mundo eduque a su hijo, porque usted es el único que tiene ese mandato de criarlo en el temor de Dios. No hay otro. No hay otro, es su responsabilidad. Usted va a tener que dar cuentas a Dios después. Y no es cualquier cosa. Es que mi hijo ya está muy grande, no importa, ya lo supo muy tarde, pero está todavía a tiempo. Siempre hay tiempo, porque el Señor puede transformar la vida a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 80 años, puede cambiar las vidas. Es nuestro deber, no es de otro. El mundo quiere educar a su hijo. El mundo quiere educar a su hijo. Y si usted se lo permite, hay que atenerse después a las consecuencias donde puede terminar. Es su responsabilidad. Esther 4, del 12 al 14. Y aquí viene la respuesta de Mardoqueo para Esther. Y le da estas grandes palabras. Estas son unas palabras potentes que están en la Biblia. Es bueno que se la aprenda, hermano. Yo me lo voy a aprender. Son declaraciones de poder. Esther 4, del 12 al 14 dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. Y aquí viene la respuesta. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué tremenda declaración que le hace Mardoqueo a Esther. No creas que vas a escapar de morir por ser judía. Morirás como el resto de nosotros. Y también viene esa declaración de confianza y fe que tenía. Porque si la ayuda no viene de tu parte o viene de mi parte, da lo mismo, va a venir de otro lugar. Y esa era su confianza, su fe total y absoluta en su Dios, en su Salvador, en su Señor. Si la salvación no viene de nosotros, si el actuar correcto no viene de nosotros, Dios va a levantar a otro. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Porque su convicción no estaba en las personas, sino estaba en Dios, en el poder de Dios y en la palabra de Dios y en su promesa. Ese es el fundamento de su fe, de su creencia, de su solidez, de su convicción. La promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que su pueblo se iba a multiplicar y que de él vendría el Mesías y que de él vendría la redención y la salvación del mundo. Esa era la promesa de Dios, el pacto abrámico, el pacto davídico. Vienen a cumplirse después. Y eso es lo que sabía Mardoqueo, que había un pacto con Dios y Dios no iba a romper ese pacto y Dios no iba a permitir que pasara esto. Y esa era su convicción. Y le dice y enfrenta a Esther y le dice: no pienses que tú te vas a salvar. Y le dice esta frase esta frase maravillosa que al final: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué razón tenía tanta cosa llegar hasta acá viendo
que esta instancia exigía de tomar el lugar que le correspondía. Llegó a ser reina, siendo esta mujer una judía, huérfana, jovencita, que fue metida en este concurso de belleza y finalmente fue elegida reina entre muchas mujeres. Imagínense lo que debe haber sido para ser rey. Todos los días y eran todas bonitas. Si estuvieron un año preparándose, todas bonitas, todas bien perfumadas, tenían que verse lo más bonita posible, lo mejor perfumada posible. Seguramente ella tenía algo especial. Y sí, lo vimos que tenía algo especial porque Dios le dio gracia. Pero para el rey fueron mujeres. Ya no sabía tanta que vio. Pero Dios le puso en su mente, en su corazón a Esther. Y eso fue casualidad. Dios estaba proveyendo todo eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios es soberano. Él tenía un plan y Dios es soberano. ¿Sabe que de los atributos de Dios hay dos extremos? El amor de Dios es un atributo. La gracia, la misericordia son atributos de Dios. Y son los que más nos gustan. Porque Dios es amor. ¿Lo ha visto? Toda la iglesia, Dios te ama, Dios Cristo te ama. Y está bien. Y al que más nos gusta, Dios me ama. Y eso me llena de felicidad. Pero Dios es mi soberano. Es el más resistido. Porque no nos gusta tener un soberano que esté sobre nosotros. Nos gusta hacer lo que a nosotros nos gusta. No lo que Él nos pide que hagamos. ¿O no? En el mundo usted puede ver las religiones que han habido durante la historia, en la antigüedad. El hombre siempre ha tenido conciencia de que hay un Dios y decide revelarse a Dios, al Dios verdadero. Es una decisión. La gente que es atea porque decide no creer en Dios. Porque saben que hay un Dios, pero deciden no creer en Él. No quieren su soberanía. Eso es lo que no quieren. La gente del mundo se puede entender porque han decidido, se han revelado. Pero los hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes dicen que me aman, pero no hacen mi voluntad. Me dicen, Señor, 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 pero no hacen mi voluntad. ¿Realmente soy su Señor? ¿Soy su soberano? ¿Soy su rey? ¿Me obedecen como rey? Eso es lo que nos dice el Señor. Y hay que tener cuidado. Y aquí este rey soberano había puesto a esta mujer, a esta mujer como reina por algún motivo. Tenía una razón de ser. Y esta era la hora. Este era el momento. Este era el momento. Qué importante tener, hermanos, en nuestro ambiente cristiano, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestras amistades, gente como Mardoqueo. Que tenga los pantalones para decirte la verdad cuando nos estamos equivocando, hermano. ¿Usted no le ha pasado que uno mismo mira para atrás y dice, ¿por qué no hubo alguien que me dijera que me estaba equivocando? ¿Por qué no fue alguien a decirme, sabes que estás actuando mal? Vas a perder tu matrimonio, vas a perder a tus hijos, vas a perder tu trabajo, vas a perder todo lo que has trabajado, porque estás tomando malas decisiones, porque estás actuando mal, porque estás viviendo mal. Mardoqueo no tuvo pelo en la lengua. Mardoqueo le mandó el mensaje clarito a Esther. Tú no te vas a salvar porque eres reina. Tú te vas a morir igual que nosotros. Y medita bien porque quizás para eso estás ahí, para este momento. ¿No se agradece mejor un consejo duro, quizás que te impacte, que te duela, pero que te ayude? Y nosotros mismos muchas veces por no tener problemas con alguien, no somos capaces de decirle, ¿sabe, hermano? Yo creo que usted está mal en esto. Ser un buen consejo. Quizá a lo mejor puede ser un poco áspero, pero con amor hay que transmitir. ¿No le duele más ver que un hermano se esté equivocando, se esté cayendo, esté cometiendo errores? Y decirle y tratar de corregirlo. ¿No es más valioso? Uno puede a lo mejor caer mal, tener problemas, pero no es lo que nos llama el Señor a mirar para el lado.
No nos llama el Señor a mirar para el lado. El Señor nos llama a servir, y si tenemos algo que decir, digámoslo, con amor, con amor. Pero hay que decirlo. Mardoqueo, ¿cómo lo hizo? Es que, ¿sabe? Yo veo que los chilenos somos así, los chilenos nos sentimos, nos dicen algo, oye, ¿y qué pasa? No, es que me dijo el otro día que yo me vestía mal, o que venía mal de tal forma, y nos sentimos. Somos tan sentidos los chilenos. No somos capaces, y usamos eufemismo para todo. A la gente no la despiden en el trabajo, no la echan, la desvinculan. Uy, que suena pituco. Igual quedaron sin trabajo, la desvinculan. No, es que, ¿sabes? Te voy a dar una retroalimentación. Te voy a retar porque lo hiciste mal. Las cosas se dicen por su nombre. Las cosas se dicen por su nombre y nos cuesta tanto decir las cosas, pero es bueno, hermano, contar con hermanos así. Esther había llegado su momento. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue tu momento? Tú donde estás en tu trabajo, tú donde estás acá en la iglesia, tú donde estás en tu familia, va a llegar un momento en que te vas a enfrentar y va a ser tu momento en que tienes que dar testimonio del Señor, en que tienes que mostrar tu fe y tomar decisiones por el Señor. Cada uno de nosotros, en cualquiera de los ámbitos o el ambiente donde nos desenvolvemos, vamos a tener que tener ese momento en que debemos demostrar que somos hijos de Dios y dar testimonio de Él y tomar decisiones, pase lo que pase, con las consecuencias que hayan. Vamos a tener que tomar decisiones. Y Mardoqueo, con ese mensaje, obviamente Esther se muestra tal cual es después de ese mensaje de Mardoqueo. Esther muestra de la fibra que está hecha, del tipo de mujer que era, una persona osada, pero valiente, y que refleja una gran fe mezclada con valentía. Había que ser valiente. En el 4, 15 al 17, Esther 4 del 15 al 17 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Qué maravillosa respuesta de Esther. Una mujer valiente. No osada, temeraria. No, ella lo hizo consciente. Sabe las consecuencias que pueden haber en su vida y ella está tomando esta decisión. Pero ¿qué es lo primero que hace? Dile que oren, que ayunen, que oren y que ayunen. No a tontas y a locas. Vamos primero, ¿dónde? A la presencia del Señor, a buscar el rostro del Señor, a buscar la gracia de Dios. Allá ella se mueve, es lo primero que la mueve. Dile a todos que vayan a la presencia del Señor a buscar su voluntad, a buscar su presencia, a interceder por mí, porque esto es peligroso. Porque esto es peligroso y así deberíamos actuar siempre nosotros ante grandes decisiones. Ir primero a la presencia de Dios. Así debería ser. Y aquí vemos, no nombran a Dios. Pero está ahí, ¿o no? ¿A dónde van? A la presencia de Dios. Él está ahí. Él está ahí. Siempre está ahí. Siempre está con nosotros. Tú no lo ves. Tú a lo mejor ni siquiera lo sientes. Pero Él está ahí. Él está ahí contigo. Está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Si perezco, que perezca. Y si algún lugar si algún soldado me atraviesa con su espada y me quita la vida, moriré haciendo lo correcto. Seguramente pensó eso ella. Yo eso se lo estoy agregando, ¿cierto? Pero si perezco, que perezca. Y si alguien me mata, si aparece un soldado y me atraviesa con su espada, bueno, he muerto haciendo la voluntad de Dios.
haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. Cambió el temor, la incertidumbre por la fe y dio una respuesta positiva a Dios. ¿No le recuerda un poco la actitud de ese jovencito? Me acuerdo de ese pasaje de Primera de Samuel, del 17 al 28 al 29, ese jovencito que era el hijo menor de Isaí y que era el pastor, y sus hermanos grandes fueron toda la guerra con el rey Saúl. Y él iba con las ovejitas y después iba donde los hermanos, y estaba ahí con las ovejitas pastoreando. Y el papá le dice, toma, llévale todo esto, que estos 10 quesos, me acuerdo que decía el texto, estos 10 quesos y otras cosas más, y unos panes, y se los lleva a los hermanos. Y cuando llegan allá, ven que está Goliat, ¿cierto? Y él estaba desafiando al ejército de Dios. Y él en primera de Samuel 17 al 28 al 29 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, el hermano de David, ¿cierto? El hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacia atrás, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David llegó hasta allá y se enteró de que había un filisteo incircunciso desafiando al ejército de Jehová, al pueblo de Jehová, al Dios mismo, y no había quien le hiciera frente. Y él, chiquitito, flaquito, seguramente dijo, yo voy a ir. Y los hermanos, ¿qué le dicen? No, oye, pero tú vienes con tu soberbia, todo lo que le está diciendo ahí en el texto. Y David no se enreda en esa discusión. Él tenía un objetivo y él tuvo que tomar una decisión. Nadie se la estaba pidiendo, pero él no se guardó el celo del Señor, porque él quería defender a su Dios, poner a su Dios donde corresponde. Y a Dios no está llamando a gigantes, no está llamando a grandes hombres, a grandes intelectuales, a hombres superhéroes. Dios está llamando al que tenga su corazón humillado y constrito y sometido a Dios para obrar por medio de él. Y este hombre estaba así y le dice, ¿no es esto mero hablar? ¿No estamos perdiendo tiempo hablando cosas que no tienen ni una importancia? Y tomó la decisión. ¿Y qué hizo? Enfrentó al gigante y todos se saben el resto de la historia, ¿no? ¿No es lo mismo que hizo Esther? Ya, si perezco, que perezca. Y lo demás es mero hablar. Hermano, cuando tenemos que tomar decisiones en la vida, decisiones en el servicio del Señor, enfoquémonos en lo importante y demos respuesta y entreguemos nuestra vida al Señor. Esther estuvo completamente consciente y comprendió que había llegado la hora de actuar en frente del enemigo. Así como lo hizo David, también ella lo hizo. Vio al gigante, vio el tremendo problema, vio la tremenda necesidad, vio la tremenda... venía un genocidio, hermano. Eso venía un genocidio. Iban a matar niños, mujeres, hombres en toda la nación, en todo el territorio del rey Asuero, del reino del rey Asuero. Y ella vio eso y vio ese enemigo gigante que tenía el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Y ella tomó la opción de obedecer a Dios y hacer frente al enemigo, enfrentar a ese enemigo. No sé qué enemigos tienes tú, no sé qué enemigos estás pasando tú, frente a qué dificultades estás enfrentando tú, pero el Señor va a estar contigo y enfréntalo con fe y con poder, que no es tuyo, que es poder de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegue el momento, cuando enfrentemos nuestros gigantes, cuando enfrentemos a estas situaciones en que debemos defender nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras creencias y hasta nuestro propio Señor Jesucristo, nuestro mismo, nuestro único, suficiente y gran Salvador que es nuestro Señor? ¿Qué vas a hacer tú
cuando tengas que defender tu fe. Hoy día cualquiera cuestiona la fe. Cualquiera cuestiona lo que tú crees. Y todos son sabios. Todos creen en la ciencia, otros creen en esto, otros creen en lo otro. Pero ninguno, todos, incluso algunos opinan de la Biblia y ni siquiera la han leído. Y utilizan la Biblia para dar argumentos y ni siquiera la han estudiado de verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando tengas que enfrentar la defensa de nuestra fe? Y esto para los jóvenes que van a ir a la universidad. Prepárense, porque hoy día da miedo ir a la universidad. La universidad, que es el templo de la sabiduría y del conocimiento, han desechado a la Biblia como parte del conocimiento y la sabiduría, y es el conocimiento y la sabiduría más importante para el hombre. Es como una contradicción. Nosotros queremos ser la universidad, el templo del saber. Pero esto, que es lo más importante, lo vamos a dejar afuera. ¿Por qué? Porque tienes un mensaje de odio. El amor y la salvación de Dios para la humanidad es un mensaje de odio. Lo que pasa es que no les gusta la soberanía de Dios. Alguien dijo, donde quiera que haya un pueblo de Dios, se va a levantar un enemigo de Dios. ¿Aquí hay pueblo de Dios? Entonces hay un enemigo que se está levantando contra nosotros. Tenemos que estar orando, estudiando su palabra, fortaleciéndonos. Ya vamos a ir terminando. ¿Es importante que se involucre en la obra del Señor? Como lo hizo Esther. Esther tomó una decisión, que perezca. Si perezco, que perezca. Si muero, que muera. ¿Es así el deseo de nosotros? Si hay que morir para el Señor. Pero confiaos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De verdad es tan valioso esta vida en la tierra? Si vamos a estar en la gloria con el Señor, ¿no es mejor obedecer al Señor y estar dispuesto a dar la vida? Hay un ejemplo que usé como no sé si se lo saben ya, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre, ¿cómo se llama? Involucrarse y... ¿cuál es la otra palabra? ¿Comprometerse? ¿Sabe cuál es la diferencia? Entre estar comprometido y estar involucrado. Lo podemos reflejar con algo que es muy simple. Un sándwich de jamón con huevo. Cuando se hace un sándwich de jamón con huevo, usted toma un huevito, lo revuelve y lo pone en el sándwich. La gallina está involucrada. Se involucró. Y cuando le pone la rodaja de queso, bueno, póngale queso si quiere. Se le pone la rodaja de jamón. ¿Qué hizo ese chanchito para dejar el jamón? Murió. Él está comprometido. Nosotros no estamos llamados a estar involucrados. Estamos llamados a estar comprometidos. Esther se comprometió con la obra. Puso su vida ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a poner nuestra vida al servicio del Señor? Yo sé que hay aquí algunos que los veo que ya peinan canas, desde que llegué a la iglesia los veo acá. Y son ejemplos de servicio al Señor. Porque han estado siempre ahí, en la oración, en la ofrenda, en el servicio, en la intercesión. Donde uno va, ellos están ahí. Reunión allá y ya están ahí. Y están ahí en la brecha, y están trabajando, y están sirviendo al Señor. Y es bonito verlo. Pero el Señor nos llama a estar comprometidos 100%. 100%. ¿Por qué? Porque Él lo hizo así. Porque Él es el ejemplo. Porque Él nos muestra que no hay otra forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo.
Actuó. Él no estaba involucrado. Él estaba comprometido. Él vino a morir por nosotros y murió por nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros frente a ese ejemplo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué respuesta le vas a decir al Señor? ¿Qué respuesta le puedes dar al Señor? No, Señor, es que hoy día estoy muy ocupado. No, Señor, que hoy día no tengo tiempo. Tengo muchos problemas. Usted sabe lo que me puede decir el Señor, ¿no? Cristian, yo morí por ti en la cruz. Él no me lo dice, pero me llama a servirle como Él se merece. Nos llama a servirle como Él se merece. Si hay alguno aquí o en las redes sociales que es cristiano y está medio perdido, que recapacite, que tome su lugar y que sirva al Señor como corresponde. Pero si hay alguno que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y pedir que Cristo entre en su corazón. Arrepentirse de todos los males que ha hecho y vivir conforme a la palabra de Dios, sirviéndole. Porque Cristo murió por ti, pagó tus pecados en la cruz para salvarte, para rescatarte, para darte vida eterna. Nosotros como cristianos tenemos más responsabilidad, porque sabemos la verdad, sabemos la doctrina, conocemos, tenemos el conocimiento, sabemos quién es Dios dentro de nuestras limitaciones. Y lo miramos como cualquier cosa muchas veces. Y los que no le conocen también son llamados a salvación para tener vida eterna, para recibir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por estos ejemplos que tú nos dejas, Señor. Ayúdanos a ser firmes, fuertes, Señor, para buscarte cada día, para servirte conforme a lo que tú demandas de nosotros. Queremos, Señor, ser valientes para servirte, para predicar, para llevar tu evangelio, para estar comprometidos contigo, Señor, en el servicio. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que lo van a escuchar. Y si hay alguno, que no conozca a Cristo, toca su corazón por medio del Espíritu Santo. Señor, convéncelo de pecado para salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones.